Pluriverso. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Pluriverso. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Tecnaga, Is, Opa, Jote, Imainalia, Marimari, Compuche. Un abrazo para todos, todas y todes que nos están siguiendo con su escucha atenta en Pluriverso, y necesitamos seguir cuidándonos con nuestros remedios, con nuestras infusiones de plantas de matico, hipericum, sahumar la casa, lavarse las manos constantemente y no olvidarse usar el tapabocas cuando estamos en contacto con otros hermanos. ¿Cómo está Milamien Beto? Marimari Lamienbero. Bueno, te cuento, hermana, que hoy vamos a estar dialogando con Atencio López Martínez. Él es panameño, de origen cuna, es abogado y se especializa en derecho indígena y derecho comercial. También es consultor en asuntos indígenas y cambio climático. Atencio ha investigado mucho sobre temas muy complejos como la biopiratería, la apropiación cultural, el uso de nuestro conocimiento ancestral, nuestro arte por parte de personas que usufructúan y hacen extractivismo artístico de nuestra cultura. Así que les invito a escucharlo. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Hoy vamos a estar hablando con Atencio López Martínez. Él es de origen cuna, vive en Panamá, es abogado, se especializa en derecho indígena, también en derecho comercial y es consultor en asuntos indígenas y cambio climático. Atencio López fue profesor mío en la maestría en salud intercultural en Nicaragua, y en ese momento obviamente Atencio arrojó mucha luz sobre estos debates que tenemos al interior del movimiento indígena en toda Latinoamérica y en la región de las Américas, sobre temas bien complejos como por ejemplo la biopiratería, la apropiación cultural, el uso de nuestra tradición, de nuestra cultura, de las piezas de arte por parte de empresas privadas, por parte de personas que usufructan o hacen extractivismo artístico de nuestra cultura. Y bueno, para eso hay un marco jurídico internacional que da protección al conocimiento tradicional. Sin embargo, Argentina tiene un gran retraso en términos de protección a estos conocimientos tradicionales, regionales, locales, comunitarios, de pueblo. Y entonces queremos preguntarle a Atencio, ¿qué es el derecho de autor ancestral? Muy buenos días, Verónica, y todos los que nos escuchan. Saludos desde Panamá, desde el pueblo cuna, que está en el Caribe panameño. Entrando en el tema, queremos indicar que en estos momentos actuales es importante para los pueblos indígenas del mundo defender y proteger sus derechos en todo sentido de la palabra. Lo que hoy se conoce como el derecho indígena, que es el nuevo derecho que viene a irrumpir en el mundo del ya existente derecho que poco o nada protege los derechos de los pueblos indígenas. Hablo del derecho positivo, el derecho romano, que hoy reina en los países donde estamos. Dentro del derecho indígena hay un derecho que emerge y va tomando posicionamiento, que es el derecho de propiedad intelectual, que protege todo lo que es el arte, la ciencia, los saberes indígenas, que muchos le dicen derecho ancestral colectivo. Nadie puede reclamar un arte, esa música, ese conocimiento tradicional, como no tiene un dueño único, tampoco tiene fecha de nacimiento o fecha de su extinción, como lo hay en otro derecho comercial, civil o penal. Por otro lado, el derecho colectivo o el derecho ancestral cultural nuestro, lamentablemente, no tiene protección internacional. En el mundo de propiedad intelectual, una empresa
por más que haya pirateado un conocimiento tradicional, para que tenga efectividad y reconocimiento a nivel mundial, debe registrarlo en casi todos los países del mundo y comprobar que es de cambio. Ese derecho actual que le dicen positivo no nos protege de esa manera, simplemente ignora. Nosotros no tenemos alcance para poder ir a los estratos europeos o de Nueva York para poder reclamar y para poder solicitar resarcimientos, porque no tenemos el dinero suficiente para poder contratar firmas de abogados en estos países. Es una desventaja, y es una desventaja para los pueblos indígenas y una ventaja para los piratas nuevos de saco y corbata del mundo actual. Ese es entonces nuestro requerimiento, nuestra lucha contra un sinnúmero de piratería que se está realizando o que se está imperando contra el conocimiento tradicional indígena, incluyendo la biopiratería, que es el extractivismo de los recursos naturales biogenéticos asociados con el conocimiento tradicional, que actualmente, si se reconociera como conocimiento tradicional indígena, sería nuestro aporte para la medicina actual. ¿Cómo se resguardan, Atencio, los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos ante la biopiratería? Por ejemplo, el conocimiento del pueblo mapuche sobre el quiliay. Esta es una planta originaria de nuestro territorio y ha sido utilizada por una empresa chilena de biotecnología que se llama Desert King. Ha desarrollado un proceso que extrae las sustancias activas de la corteza y de la madera del quiliay. El cliente de esta empresa chilena es una sucursal británica de la empresa estadounidense Novavax. Aquí vemos entonces un complejo procedimiento de apropiación para uso comercial de una empresa multinacional. ¿Cómo hacemos entonces para proteger nuestro conocimiento mapuche sobre el uso medicinal de esta planta? Siempre ha habido biopiratería, como decíamos anteriormente, que es el robo no solamente de las plantas y sus propiedades, no solamente el acceso a los recursos genéticos de una manera negativa, solo con el afán de lucro por parte de grandes empresas transnacionales, sobre todo las farmacéuticas, que se asocian entre ellos como quien va en conquista. Pero hay otro elemento adicional en este caso. La planta, los recursos genéticos o cualquier recurso natural que se extrae de su hábitat va asociado su uso con el conocimiento tradicional de los pueblos originarios de ese lugar. Los biopiratas, ellos estudian nuestras comunidades, nuestros saberes en su contexto general, qué hacemos, cómo vivimos, cuál es nuestra alimentación, y se acercan a los sabios y de una manera ilegal extraen la semilla, extraen la planta y lo llevan a los laboratorios y efectivamente encuentran de que esa planta, asociado con el conocimiento tradicional indígena, sirve para curar enfermedades que ellos todavía están en la búsqueda de una cura. Entonces es urgente que en el mundo de derecho comercial, de propiedad intelectual, con el acompañamiento de personas que luchan por el nuevo derecho indígena, se vaya implementando una convención o un convenio internacional que vaya a proteger la causa del pueblo. Esto todavía es una lucha, es un sueño. En Argentina hay una marca de ropa campera que es Cardón. Es una marca que compra platería mapuche a artesanos mapuches y no mapuches y la vende como si fuera el diseño de su propia autoría. La autoría de estos diseños no es de nadie en particular, sino es un bien colectivo de pueblo. No es particular de ninguna artesana o artesano, sino que ellos los elaboran a veces para uso ritual y otras veces los venden como medio de vida.
¿Sabes qué? Atención, Cardón ha hecho desfiles de moda con platería mapuche. Algunos proveedores dicen que hasta quintuplica el precio de venta del precio de compra de las piezas. ¿Cómo te parece a vos que podríamos hacer como pueblo mapuche para resguardar estos diseños y piezas de nuestra cultura ante la apropiación comercial de esta empresa de indumentaria? En estos momentos, uno de los conocimientos tradicionales más plateados de los pueblos indígenas es en el mundo de la pasarela, en el mundo de la moda, que ellos dicen, los no indígenas. Y que los depositarios de esos bienes culturales son las mujeres indígenas, en su mayoría. Ahora mismo se están siendo llevados por grandes casas comerciales de modas, llámese Carolina Herrera y muchas otras más. Hoy día, como en el mundo occidental ya no raciona como antes, pareciera ser, ya no están creando nuevas cosas. Entonces comienzan a mirar de nuevo al pueblo indígena, esta vez también para seguir mancillando y para seguir saqueando, ya no de una forma violenta y sangrienta, sino de una manera sutil. Comienzan a robar nuestras ropas, nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza, para poder ellos ir hacia el mundo del derecho de ellos, que protege a ellos, no a nosotros. Y no solamente se contentan con eso, también le ponen su propio sello y le dicen al resto de la humanidad que lo que ellos están registrando, que es un robo del conocimiento tradicional indígena. Entonces, frente a eso, primero tenemos que estructurar, tenemos que crear, tenemos que escribir leyes de protección a los conocimientos tradicionales indígenas en general dentro de nuestros países. Nos menosprecian, nos maltratan, en cambio sí quieren lucrar con nuestros conocimientos ancestrales. ¿Sabías que el pueblo nación diaguita, cacano, calchaquí, capayán vive y reexiste en el norte de Argentina y el centro de Chile? En toda la extensión del territorio se encuentra amenazado por los emprendimientos extractivistas de las empresas multinacionales Yamana Gold de Canadá, Newmont de Estados Unidos, Glencore International de Suiza, Bayer Monsanto de Estados Unidos y Livent de Estados Unidos. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Jorge Ailiapán Quinteros es abogado y doctor en Derecho, consultor, investigador y docente en Derecho Indígena y Propiedad Intelectual. Es mapuche de origen, Guluche, del otro lado de la cordillera, hoy Chile. Su apellido se traduce como 9 pumas, por lo cual hay que tener un cierto respeto por nuestro lamien, porque tiene la capacidad de observación y la paciencia para atrapar a su presa. Cuéntenos, Lamien, en su actividad como profesional mapuche, ¿cuáles han sido los casos y causas que ha llevado adelante para resguardar el derecho de autor ancestral y la propiedad intelectual colectiva o comunitaria indígena? Mari Lamien, bueno, con respecto a la primera pregunta, quizás convenga explicarle cómo nació mi interés por el tema de la propiedad intelectual. Y eso tiene que ver con mi crianza en el mundo chileno, obviamente, y en el mundo marginal, un barrio bajero. Yo igual nací en Santiago de Chile, en una población bien pobre, pero ya a corta edad me empezó a interesar el tema de la propiedad intelectual a propósito del plagio. Siempre he sido convencido de que la creatividad hierve ahí en los barrios más bajos y, bueno, hay un montón de explicaciones para eso, pero yo notaba que no había una retribución hacia los creadores. Entonces me empezó a interesar desde niño el tema de la copia, del plagio. Conozco casos de gente que, por ejemplo, artesanos que les compran su artesanía muy poco valor y luego gente de dinero la revende, en fin, todos esos casos, ¿ya? Pero ya obviamente ya
avanzado la edad, en la adolescencia, empecé a conectar este interés con mi ascendencia indígena, obviamente. Ahora, yo todavía sigo pensando que existe una especie de latifundio de la propiedad intelectual, así como existe un latifundio de la propiedad territorial, existe un latifundio de la propiedad intelectual, ¿ya? Gente que ha ido, ¿no es cierto?, abarcando grandes extensiones, corporaciones transnacionales, ¿no es cierto?, que tienen cooptada la creación de diferentes maneras, y obviamente que la legislación es acorde a ello. Eso para que más o menos usted tenga una idea del lado de la trinchera en que estoy yo. Años atrás me tocó asesorar a un muchacho por el caso Cuevana. Cuevana es esta aplicación que creó un muchacho argentino y que después los gringos lo andaban buscando a través de la Interpol, en el contexto que también fueron a buscar a un grande a Nueva Zelanda, si no me equivoco, un hombre que había creado Mega Upload, que era un sitio para subir archivos, descargar, y que los gringos consideran que era piratería en esos años, como 10 años atrás. Pero como en Argentina no dejan entrar a la Interpol, para no irse con las manos vacías, ellos vinieron a buscar a Chile a un muchacho que colaboraba con Cuevana. Y a mí me tocó asesorar a ese chico en su oportunidad, y peleamos contra un gigante que era HBO, y obtuvimos buenos resultados porque HBO prendía cárcel y que le pagaran, no sé, creo un par de millones de dólares por infracción a la propiedad intelectual, y al final pudimos sacar libre a este muchacho. Y en el ámbito del indígena, claro, ahí yo estoy en constante contacto y asesoro a distintas personas o comunidades con problemas particulares. Hay bastante desconocimiento, en general de la población, o sea, indígena o no, hay bastante desconocimiento de la propiedad intelectual, tratándose de pueblos indígenas con mayor razón. Y lo siguiente que queríamos preguntarle es, ¿qué recomendaciones o aportes en materia de marco normativo para la nueva Constitución plurinacional usted quisiera sugerir en esta coyuntura chilena, que seguramente nos servirá también en Argentina? El panorama ideal sería que quedara, además del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la protección del patrimonio genético, de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, que es el lenguaje que se utiliza a nivel internacional, ¿no es cierto?, para referirse a la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Ahora, si uno lo lleva a la realidad, eso es bastante complejo, porque sobre todo si lo consideramos con experiencias comparadas a nuestros vecinos, los resultados no han sido los mejores, ¿ya? Y eso ya cruza incluso la propiedad intelectual en sí misma. Estamos hablando del proyecto político, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Porque bajo eso, la duda o el temor que genera si el sistema o el modelo extractivista se va a cambiar o no. Ecuador es uno de los casos paradigmáticos, ¿no es cierto? Ahí quedó demostrado de que por mucho que exista un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y por mucho que se hable, ¿no es cierto?, de la protección no solo de las tierras, sino también de la propiedad intelectual, el modelo extractivista y expoliativo, y no solo me refiero de las tierras en general, sino también de la propiedad intelectual, si no cambia, difícilmente un reconocimiento constitucional podría beneficiar a los pueblos indígenas. A nivel general, la legislación que protege a los pueblos indígenas en la propiedad intelectual o en otros aspectos es muy débil. El mismo convenio 169, cuando habla de la autodeterminación, ¿no es cierto?, pone este cerco o este límite que los pueblos indígenas podrán autodeterminarse solamente en la medida de lo posible. O sea, nosotros ya venimos con una restricción de que vamos a poder hacer lo que queramos, pero en la medida que se pueda. Y ya conocemos cuál es esa medida, ¿no es cierto? Esa medida es que siempre se favorezca la inversión, se favorezca el extractivismo, y bajo esa perspectiva, entonces, no queda más que capacitarse, educarse, instruirse, pero de manera técnica y específica para dar la pelea en estos ámbitos, estos nichos que son tan complejos como en la propiedad intelectual, ¿ya? Uno de los casos más paradigmático a nivel mundial, ¿no es cierto?, es el robo de material genético y de los conocimientos ancestrales que tenían los pueblos indígenas de distintas partes del mundo respecto de, por ejemplo, determinadas hierbas medicinales, que luego la industria farmacéutica expolió eso a través de avanzadas de científicos, antropólogos, principalmente, ¿no es cierto?, que hacían lobby en las comunidades, ¿no es cierto?, se instruían, luego ellos venían y patentaban esos conocimientos a través, obviamente, de un lenguaje colonial y jurídico. Espero que el próximo reconocimiento constitucional nos acompañe en ese sentido, pero sea o no sea así, y vengan nuevos tratados internacionales perjudiciales para pueblos indígenas, aún así hay que seguir dando la pelea en los tribunales, y para eso se necesita mayor capacitación.
¿Sabías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, avanzó sobre la conceptualización de lo que ella denomina propiedad comunal? Así, en el caso de la comunidad indígena Magnia Sumo de Aguas de Tigre contra Nicaragua, año 2001, la Corte expresó: para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Jalpanchesca Munacuspa, Uñaypa, Uñaynincama. La exposición de hoy nos trae certezas, algunas deudas y la urgencia de trabajar sobre un nuevo marco de derecho indígena, no solo para Argentina o Panamá, sino que tenga la intención de legislar para el mundo indígena, ya que el derecho de autor ancestral es violentado transversalmente a nivel mundial. Podemos decir que las grandes farmacéuticas y las grandes marcas, en su afán voraz y depredador, ahora se apropian de nuestras plantas y diseño sin ningún ánimo de reconocer la procedencia de los mismos. Es importante entonces comenzar a quitar el velo y desnaturalizar el robo sistemático del conocimiento indígena. Necesitamos construir una legislación en forma de convenio o tratado internacional para contrarrestar el poder y la artillería que administran estos monstruos de la moda y los fármacos en términos jurídicos. La tarea de los pueblos es inmensa y debe ser colectiva. El derecho de autor ancestral es colectivo y hereditario. Ha pasado de generación en generación a lo largo de la historia. Por lo tanto, nadie tiene derecho ni autoridad de apropiarse de nuestro conocimiento, mucho menos en pos de la renta financiera, de maximizar sus ganancias, sus grandes negocios propios del sistema capitalista. Gracias, Beto, por tu reflexión. Hemos aprendido bastante sobre el derecho de autor ancestral y la propiedad intelectual colectiva. Para ir cerrando este episodio, quisiera hacer memoria que durante el mes de mayo de 2010, el movimiento indígena ingresó a Casa Rosada para pensar y llegar a un acuerdo con los representantes del Estado argentino sobre lo que queríamos que fuera la Argentina del Bicentenario. La diputada Mónica Macha presentó un proyecto de ley para instituir como efeméride el 20 de mayo, haciendo memoria de este día. Y la efeméride sería Día del Acuerdo de los Pueblos Originarios con el Estado argentino para el Buen Vivir. Ojalá se pueda aprobar durante este año legislativo y nosotros como movimiento indígena en Argentina tengamos el horizonte claro hacia dónde caminar. Argentina plurinacional. Y bueno, para todos aquellos y aquellas que pretendan comunicarse con nosotros, ya sea para sugerirnos, ya sea para saludarnos, o bien sea para hacer su aporte a la construcción de este espacio, dejamos las siguientes vías de comunicación. Por WhatsApp al 2984 16 72 12, por Telegram al 011 37 00 0038, a nuestro correo electrónico tejidoprofesionalesindígenas@gmail.com y por el Instagram como Tejido Profesionales Indígenas OK. El Tejido de Profesionales Indígenas agradece de manera especial a Néstor Picone, quien conduce el programa Salir por Arriba en AM 740 Radio Rebelde. Agradecemos la participación de Lourdes Dayana Albornoz, Gabriela Fernández Cruz Choquis, Adriana Jerez, Calfuñana Spiroscleñán, Asunción Aileapán, Casio López, Carolina Caliba, Ailín Cocuño, Laura Méndez y Aymara Choque. Producción general es Denka Sandoval. Conducción Verónica Spiroscleñán y Alberto Beto Catriel Pil. Pluriverso, territorio donde circula la palabra. Tejido de profesionales indígenas.